pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ana, la profe de biología, y con Lautaro, el profe de química, nos preguntamos, ¿venimos de las bacterias? Hola, soy Lucía Jure, de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hola, me llamo Mateo de Pierri, soy de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hola, soy Kaya Castro, soy de La Plata, provincia de Buenos Aires. Las bacterias son microorganismos unicelulares. Las bacterias son organismos unicelulares y que son microscópicos. Las bacterias son microorganismos unicelulares. Las bacterias no todas se hacen mal. No todas las bacterias se hacen mal. No todas las bacterias hacen mal. Hay bacterias que son beneficiosas, pero no conozco los nombres. Sí, bacterias beneficiosas es el yogur, por ejemplo, que nos ayuda a estar bien con nuestra salud. No conozco bacterias que sean beneficiosas, pero sé que existen. Los antibióticos son cuando te enfermas para combatir, supongo, las bacterias malignas, pero no estoy muy segura. Los antibióticos sirven para contrarrestar los efectos malignos que nos pueden dar las bacterias. No sé exactamente qué son los antibióticos, pero sé que muchas veces se usa para bajar la fiebre, pero no sé más que eso. ¿Qué estás haciendo, Flor? Comiendo un yogur. Pero Flor, ya empezamos a grabar. ¿Te falta mucho? Ya casi terminó. La salud es lo primero. Eso es verdad. ¿Pero por qué lo decís? Porque estuve tomando un antibiótico, me dijeron que ahora me conviene comer yogur. No tengo muy claro para qué, pero estoy. Yo sí, porque los antibióticos matan a las bacterias. Y eso incluye a las que tenemos en la flora intestinal. Esas son bacterias buenas para nuestra salud. Al comer el yogur, ayudas a reponerlas. Ahora entiendo. Esa es la respuesta y nos da pie a muchas preguntas que vamos a ir respondiendo hoy. ¿Qué son las bacterias? ¿Por qué algunas nos enferman? ¿Existen bacterias buenas para nuestro organismo? ¿Cómo surgieron en el planeta? ¿Fueron la primera forma de vida? Y además, ¿qué son los antibióticos? ¿Y cómo se descubrió el primero? ¿Cuántas preguntas? Esta es la historia de un hombre y su descubrimiento, que ayudó a salvar la vida de millones de personas. Su nombre es Alexander Fleming. Su descubrimiento fue la penicilina, el primer antibiótico. Y todavía hoy es uno de los más usados para combatir infecciones por bacterias. Alexander Fleming nació en Escocia en 1881. A los 13 años se mudó a Londres y allí se formó como médico. Comenzó a investigar en el St. Mary's Hospital Medical School de la Universidad de Londres, pero tuvo que dejar su capacitación para combatir en el frente, en la Primera Guerra Mundial. Después volvió a Londres para seguir investigando. En aquel momento no sabía que iba a ayudar a salvar a centenares de heridos en la Segunda Guerra Mundial y a millones de personas en las décadas siguientes. Era 1928. Fleming estaba estudiando la influenza, el virus que produce la gripe. Había vuelto de unas vacaciones cuando se dio cuenta que en una placa de Petri
las colonias de una bacteria no crecían en unas zonas de cultivo que habían sido contaminadas accidentalmente por un moho verde. Puso el moho aislado, lo cultivó y descubrió que producía una sustancia capaz de matar muchas bacterias comunes. La llamó penicilina. Fue un hallazgo sumamente valioso que ocurrió de manera accidental y por casualidad. Fleming publicó sus investigaciones un año después, pero no tuvo éxito en aislar la penicilina para usarla en tratamientos médicos. Entonces, dos científicos de la Universidad de Oxford avanzaron con la tarea. Se llamaban Ernst Chain y Howard Florey. En 1939, inyectaron a 8 ratones con una cepa de la bacteria de Streptococcus, y los 4 ratones que recibieron la penicilina sobrevivieron. En agosto de 1940, el artículo que describía la purificación, producción y uso experimental de la penicilina fue publicado en The Lancet, una prestigiosa publicación científica, y 6 meses después se hizo la primera prueba en un humano. Fue con un policía de Oxford que tenía una severa infección. El paciente mejoró, pero por falta de penicilina no se pudo continuar el tratamiento y falleció poco después. Las siguientes pruebas completas con humanos fueron un éxito, pero ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. Esto impedía que las farmacéuticas británicas empezaran a producir penicilina a gran escala. En ese contexto, Florey y Chain viajaron a Estados Unidos y lograron otro avance en la técnica de producción. La fermentación a gran escala permitió obtener enormes cantidades del medicamento. Entonces, ya en septiembre de 1943, la cantidad de penicilina era suficiente para abastecer la demanda de las fuerzas aliadas. Y fue en el frente de batalla donde la penicilina terminó demostrando su enorme valor. Mientras en la Primera Guerra Mundial la mortalidad por neumonía bacteriana fue del 18%, en la Segunda Guerra Mundial cayó a menos del 1%. La gran mayoría de las veces, los grandes avances científicos son producto de un esfuerzo colectivo. Uno de esos casos es el de la penicilina, un medicamento que cambió la historia de la medicina y que nació de la unión de 3 elementos: una casualidad, la comprobación de ese hallazgo fortuito y la producción a escala con visión de salud pública. Hasta ahora, ¿qué sabemos sobre cómo comenzó y cómo evolucionó la vida en nuestro planeta, profe? Darwin, el famoso científico inglés, tuvo varias ideas muy interesantes al respecto. La más famosa es la teoría de la evolución por selección natural, que explica gran parte de lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Y muchos no lo saben, pero Darwin no fue el primero en proponer que las especies evolucionan. La idea de que las poblaciones de animales cambian con el tiempo, por ejemplo, que las jirafas de hoy tienen el cuello más largo que sus antepasados lejanos, se discutió mucho en el siglo XIX. La idea de Darwin planteaba que los animales de una misma especie compiten entre sí por comida, por refugio y por la capacidad de reproducirse. Solo los más aptos, o sea, los que se adaptan mejor a su entorno, son los que van a poder reproducirse más, por lo que sus características físicas se transmitirán genéticamente a la próxima generación y así se volverán más comunes. Entonces, si tener un cuello largo es útil para las jirafas, con el pasar de las generaciones, las jirafas con cuellos más largos van a prevalecer por sobre las de cuello corto. Darwin expuso esta idea en el año 1859 en su obra El origen de las especies. Y la evolución de los seres vivos también nos dice algo sobre cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Las especies, aparentemente distintas, son como parientes lejanos, todas descendientes de un único ancestro compartido. Por ejemplo, nuestros parientes vivos más cercanos son los chimpancés. El antepasado común que compartimos vivió hace al menos 7 millones de años. Pero todos los organismos vivos descendemos de una única población ancestral. La llaman el último ancestro común universal, que vivió hace más de 3.500 millones de años en la Tierra primitiva. La teoría de la evolución explica cómo y por qué cambia la vida que existe en nuestro planeta.
pero no dice nada sobre cómo surgió la primera forma de vida. Entonces, ¿cómo empezó la vida? A lo largo de los siglos, hubo distintas teorías que trataron de responder esta pregunta. Una de ellas, que tuvo mucha fuerza, fue la teoría de la generación espontánea. Fue propuesta por Aristóteles en el siglo IV a.C. y fue sostenida por varios pensadores de los siglos XVII y XVIII como René Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton y otros. Esta teoría afirmaba que los seres vivos se producían espontáneamente a partir de la materia inerte, como la ropa sucia o los granos de trigo. Fue recién en 1864 que el científico francés Louis Pasteur realizó unos experimentos muy eficaces para demostrar que los seres vivos se originaban a partir de otros seres vivos ya existentes. Así, refutó la idea de la generación espontánea. Pero la investigación sobre el origen de la vida realmente comenzó varias décadas después. En ese momento, muchos científicos sospechaban que la vida había comenzado en los océanos. Decían que ciertas sustancias químicas que tenían como base el carbono se habían formado y disuelto en el océano, que se volvió más espeso. La llamada sopa primordial o primigenia, una especie de gran caldo de cultivo. Esto fue propuesto por un biólogo soviético llamado Alexander Oparin. En 1924, Oparin publicó su obra El origen de la vida en la Tierra. Ahí explicaba que antes de que surgieran los primeros organismos, la atmósfera era muy diferente a la actual. Esta atmósfera primitiva no tenía oxígeno libre, pero había sustancias como el hidrógeno, metano y amoníaco. Según Oparin, estas moléculas reaccionaron entre sí por varios factores como la energía de la radiación solar y la actividad eléctrica de la atmósfera y de los volcanes. Esto dio lugar a las primeras formas de vida en los océanos. Años más tarde, John Haldane, un biólogo inglés, también propuso una explicación similar. Entonces la idea sobre cómo y dónde había surgido la vida parecía empezar a resolverse. En 1953, un joven estudiante de Estados Unidos llamado Stanley Miller comprobó esta teoría del origen de la vida. Demostró que los aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, podían formarse en un aparato que imitaba el océano y la atmósfera primitiva. Sin embargo, al día de hoy, todavía es imposible explicar con exactitud cómo sucedió ese proceso llamado biosíntesis, o sea, el conjunto de reacciones químicas que permiten a un ser vivo elaborar sustancias orgánicas complejas, como las proteínas, grasas y otras moléculas a partir de sustancias más sencillas. Pero, ¿cómo eran esas primeras formas de vida? Desde el punto de vista evolutivo, hoy pensamos que esos primeros organismos vivos eran células procariotas, es decir, seres vivos unicelulares con relativa simplicidad estructural. Dentro de este grupo de organismos encontramos básicamente bacterias. Es decir, que estas células podrían ser el grupo de organismos más antiguos sobre el planeta a partir del cual evolucionaron los diferentes tipos celulares como las células eucariotas. Las células eucariotas son el tipo celular que constituye a todos los animales, las plantas, los hongos y los protozoos de nuestro planeta. Seguramente alguna vez escuchaste que los alimentos nos dan energía. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo? En algunos tipos de células hay dos estructuras muy importantes. Se llaman mitocondrias y cloroplastos. Los cloroplastos están en las células de las frutas y en las células de todos los organismos del reino vegetal. Estas estructuras capturan la energía luminosa del sol y la almacenan como moléculas de combustible. Las mitocondrias, además de estar presentes en los vegetales, están en nuestras células y las de todos los animales. Y son las encargadas de convertir la energía de los alimentos en una forma de combustible que nuestro organismo puede aprovechar. Esto se relaciona con nuestra pregunta del día, porque es otra forma de indagar sobre nuestros orígenes. Porque tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen una característica muy particular. Tienen su propio material genético.
¿Por qué estas estructuras celulares necesitan tener material genético propio? Se cree que la razón es la endosimbiosis, un tipo específico de simbiosis donde un organismo vive dentro de otro. Algo así. Supongamos que este control remoto es un organismo y estas pilas son otro. En la endosimbiosis, un organismo es fagocitado por otro y ahora los dos se recombinan y conviven. Es como que se asocian para tener una nueva función. Las personas que analizaron esto creen que las células primigenias y las bacterias formaron una relación endosimbiótica, uniéndose, complementándose y creando nuevos organismos con otras características. A este proceso de evolución por endosimbiosis lo llaman teoría endosimbiótica. Entre las y los expertos que la estudiaron, hubo una científica estadounidense que logró un gran avance, Lynn Margulis. Ella enriqueció la famosa teoría de la evolución biológica con brillantes descubrimientos sobre el mundo microbiano. Es que Lynn Margulis cambió por completo el punto de vista para analizar la evolución. Mientras la mayoría de los biólogos hablaban de la competencia, ella pensaba en el concepto de ayuda y cooperación, dejando de lado la idea de que solo sobrevive el más fuerte. Lynn Margulis describió las primeras etapas de la vida en nuestro planeta como un pacto de simbiosis, donde nadie gana ni pierde, sino que los organismos se recombinan para construir algo nuevo. Así demostró el valor de la cooperación como mecanismo evolutivo. Ella también avanzó en el conocimiento sobre el llamado ADN mitocondrial, lo que abrió las puertas para que la ciencia avance sobre la genética. Y gracias al ADN mitocondrial, la genética y la lucha constante de las abuelas de Plaza de Mayo, se dio un enorme avance científico y social en nuestra sociedad y en el mundo. Pero, ¿qué es el ADN mitocondrial? Hola chicos y chicas, soy Aldo Berardi, profesor de Ciencias Naturales y licenciado en Enseñanza de la Biología, y me dedico a la docencia. El ADN mitocondrial forma parte del ADN celular y es una porción de ADN que es extranuclear. Se encuentra solamente en las mitocondrias y se hereda exclusivamente de las madres. Para empezar, es bueno explicar lo que es el genoma. El genoma es la totalidad del material genético que se encuentra en el interior de las células. Este ADN, ácido desoxirribonucleico, se encuentra en dos lugares de la célula. Uno de los lugares en el que se encuentra es en el núcleo y el otro lugar en las mitocondrias. El que se encuentra en el núcleo es el ADN que heredamos de la fusión del ADN recibido por nuestros padres, por parte del óvulo y del espermatozoide. El ADN mitocondrial, a diferencia de este que acabo de nombrar, lo heredamos exclusivamente de nuestra madre. Esto se debe a que en el momento de la fecundación, tanto el óvulo y el espermatozoide tienen sus propias mitocondrias, pero las mitocondrias del espermatozoide no se fusionan con el óvulo, quedando dentro del óvulo solamente las mitocondrias femeninas, las de la madre, portando el ADN mitocondrial. No todos tenemos el mismo ADN mitocondrial. Solamente compartimos la carga genética del ADN mitocondrial con hermanos, hermanas, madres, tías maternas, primos que sean hijos de esas tías maternas, abuelas, bisabuelas y demás. Bueno, la importancia del ADN mitocondrial es que permite establecer relaciones de parentesco y también determina la identidad de los individuos. Esto se ve a las claras en el trabajo de recuperación de nietos por parte de abuelas de Plaza de Mayo. Fundamentalmente, este trabajo se viene realizando desde la década del 80. En 1982, las abuelas se ponen en contacto con científicos y les solicitan que elaboren algún método de poder vincular a los nietos con las abuelas.
El principal problema al que se enfrentan los científicos es que justamente establecer la fórmula de paternidad, el método de paternidad, era complicado porque sus padres estaban desaparecidos. Pero también a mediados de la década de los 80 se desarrolla una técnica que se llama PCR. Esta técnica llamada PCR es de amplificación de segmentos de ADN. También se aplican las técnicas de ADN mitocondrial. Esto permite dar un salto importantísimo, obteniendo resultados mucho más precisos, mucho más rápidos. En 1984, la primera nieta a la que se le restituye su identidad es a Paula Logares. En 1987 se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos y desde aquel entonces a la actualidad se han restituido 130 nietos. Es un trabajo maravilloso y fundamentalmente lo que apunta es a restituir la identidad, que es justamente uno de los derechos humanos esenciales que tenemos todas las personas. Bueno, el índice de abuelidad es una fórmula estadística compleja que colabora con la restitución de identidades. Antes se utilizaba exclusivamente la de paternidad. El índice de abuelidad tiene mucho que ver con el ADN mitocondrial y para tener una real dimensión de la importancia de esto basta con pensar que analizando el ADN nuclear, en 5 generaciones intervienen 32 personas fusionando sus ADNs y combinando sus ADNs. En cambio, basándonos en el ADN mitocondrial, solamente 5, en las cuales el ADN se ha mantenido en un estado casi inalterable y muy fiel en todas sus líneas. Sí, yo opino que estamos rodeados de bacterias. Yo creo que sí estamos rodeados de bacterias. Yo opino que estamos rodeados de bacterias, como por ejemplo en el agua, que está ahí, o como en el celular, por ejemplo, también. Por ejemplo, la esponja para lavar los platos está llena de bacterias, o la tabla para cortar carne está llena de bacterias. Supongo que hay bacterias en el piso, en el agua. Pienso que los antibióticos se usan para combatir las bacterias que son malas y se usan justamente cuando estas nos hacen mal. No siempre que tengo fiebre tengo que tomar antibióticos porque la fiebre es una respuesta del cuerpo ante las enfermedades y no siempre es bueno sacar esa respuesta. No siempre que tenemos fiebre hay que tomar antibióticos, hay veces que sí, hay veces que no, pero no sé muy bien cuándo no son requeridos porque no suelo tener fiebre. No todas las bacterias hacen mal, hasta algunas pueden hacernos bien. No todas las bacterias nos enferman. Incluso tenemos bacterias buenas que están dentro de nuestro cuerpo, como es el caso de las bacterias que están dentro de la flora intestinal. No todas las bacterias nos enferman. De hecho, hay bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo. Las bacterias cumplieron un papel fundamental en el origen de la vida en nuestro planeta y hoy siguen siendo muy importantes. Exacto, Flor. Las bacterias más pequeñas abundan en la Tierra. Viven en casi todas partes, en todas las superficies, en la tierra y en el agua, incluso dentro de nuestros cuerpos. En el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas. Las encontramos principalmente en la piel y en parte del aparato digestivo. Aunque no las veamos, acá con nosotros hay millones de bacterias. Convivimos con ellas y en general les tenemos miedo o las queremos combatir. Pero, ¿todas son peligrosas? En general, las bacterias tienen mala fama.
Se las describe como bichos peligrosos que provocan enfermedades. Es cierto que algunos tipos de bacterias sí producen enfermedades, y en esos casos las y los médicos recomiendan tratamientos con antibióticos. Pero existen muchos otros tipos de bacterias que son inofensivas o incluso buenas para nuestra salud. Las bacterias son microorganismos que tienen un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas, como esferas, que son los cocos, barras o bacilos, filamentos curvados o víbrios y helicoidales o espirilos. Las bacterias son células procariotas y, a diferencia de las células eucariotas, no tienen el núcleo definido y generalmente tienen una pared celular. Muchas bacterias tienen flagelos u otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Algunas bacterias patógenas pueden causar enfermedades infecciosas como el cólera, difteria, meningitis, neumonía y sífilis. Pero en el cuerpo humano tenemos una gran cantidad de bacterias beneficiosas, sobre todo en la piel y en el tracto digestivo. Nuestro sistema digestivo tiene una superficie de 300 metros cuadrados, similar a una cancha de tenis. La llamada flora intestinal o microbiota es un conjunto de microorganismos que viven en perfecta simbiosis en nuestro intestino. Está compuesta por aproximadamente 100 billones de bacterias beneficiosas. Estas bacterias pertenecen a entre 500 y 1000 especies diferentes y el 95% de ellas viven en el colon. Entre todas pueden pesar hasta 2 kilos, un peso similar al de nuestro hígado. Su importancia es vital porque tienen funciones esenciales para nuestro organismo. De hecho, sin esas bacterias nuestra existencia sería muy complicada. Incluso viviríamos menos tiempo y en peores condiciones. El sistema digestivo está en contacto con el exterior y por eso es el más susceptible de ser atacado por agentes externos. Por eso, muchas de nuestras defensas están en esta zona para protegernos. Y una de las herramientas de protección son los componentes de la flora intestinal. Entonces, ¿qué funciones cumple la flora intestinal? Las bacterias de la flora intestinal tienen tareas esenciales en nuestro organismo que se dividen en 3 tipos: nutricional, protectora e inmunológica. La función nutricional favorece la síntesis de compuestos como las vitaminas, entre ellas la vitamina K y las del grupo B. Facilita la absorción de calcio y hierro en el colon y favorece el movimiento intestinal. Gracias a la función protectora, la microbiota impide la implantación de bacterias patógenas externas que puedan provocar infecciones. Con la función inmunológica, un conjunto de bacterias activa y fortalece el sistema inmunológico, aumentando nuestras defensas frente a las infecciones bacterianas y virales. Cuando tomamos antibióticos por una infección, además de matar a las bacterias perjudiciales, también se reducen las que conforman la flora intestinal. Por eso, algunos profesionales de la salud recomiendan consumir lácteos durante un tratamiento con antibiótico. Por ejemplo, en los yogures podemos encontrar los famosos pro y prebióticos. ¿Pero qué son exactamente? ¿Para qué se usan? Los probióticos son complementos alimenticios a base de microorganismos vivos que ayudan a mejorar, restaurar y mantener la composición de la flora intestinal. Y los prebióticos son un tipo de fibra que estimula el crecimiento de la flora intestinal y les sirve de alimento. Están en los granos integrales, hortalizas de hojas verdes, cebollas, ajo, soja y alcauciles. El consumo de estos alimentos en su justa medida ayuda a mantener el equilibrio de la flora intestinal. Como vimos a lo largo del programa, es probable que las bacterias hayan sido los primeros organismos que habitaron el planeta. Originadas hace unos 3.500 millones de años en los océanos, que funcionaron como grandes caldos de cultivo. Las bacterias podrían haber sido las primeras habitantes de nuestro planeta. También conocimos la teoría de la endosimbiosis. Comprobamos que las bacterias no dejaron de evolucionar y cumplir diferentes funciones en los distintos ecosistemas y organismos en los que habitan. Vimos que hay bacterias patógenas que combatimos con antibióticos específicos cuando nos provocan una infección. También entendimos que convivimos con muchas otras bacterias que cumplen funciones muy importantes. Y de hecho son beneficiosas para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo,
como las bacterias de la flora intestinal. Desde sus orígenes, las bacterias no han dejado de evolucionar y cumplir diferentes funciones en los distintos ecosistemas y organismos en los cuales habitan. Han jugado un papel fundamental en el origen de la vida en el planeta y lo siguen haciendo hasta hoy.